Estimados amigos, nuevamente muchos saludos para todos ustedes. En esta ocasión yo quisiera meditar rápidamente con ustedes sobre un asunto que ya pues es harto conocido por los testigos de Jehová. Y es que dentro de esta organización ya no solamente se llaman testigos de Jehová, sino testigos de Jehová y de Cristo. Ese es digamos, el nombre que tiene esta organización. Aunque, claro, siempre dicen, nosotros somos testigos de Jehová. Muy pocas veces dicen que son testigos de Jehová y de Cristo. Lo dicen, pero en su literatura y eventualmente también lo anuncian como tales. Somos testigos de Jehová y de Cristo, eventualmente, pero normalmente somos testigos de Jehová. Cuando uno se pone a pensar en este asunto de ser testigo de Jehová y de Cristo, uno entiende que es una persona que ha estado presente en un hecho concreto o en diferentes hechos o eventos de los cuales él ha sido testigo, ¿no? De lo que uno ha sido testigo. Eventos que uno ha sido partícipe, que uno ha justamente presenciado con sus propios ojos y escuchado con sus propios oídos. Por ejemplo, yo puedo decir que soy testigo de el accidente que hubo hace unos días cerca de mi casa, en donde un peatón perdió la vida siendo atropellado por un carro que venía corriendo a mucha velocidad, ¿no es cierto? Bueno, esa persona falleció. Yo vi que cayó al pavimento y quedó pues prácticamente destrozada con el golpe. Y pues vinieron los médicos y constataron su muerte. Yo he sido testigo de ello, lo he visto y también he escuchado todos los pormenores de la conversación que tuvieron la policía con el chofer del auto, ¿no? Sus descargos, los descargos del chofer, su punto de vista del choque. Yo he sido testigo presencial, escuchado y visto el accidente. Pero podría existir otro tipo de testigo que diga, bueno, yo conozco a un señor que se llama Mario, su servidor, y este señor, escuché que le contaba a otra persona que había visto el accidente y bueno, y todo lo que ocurrió, los pormenores. Yo estuve presente y yo sé que el señor Mario contó y dijo que vio tal accidente y cómo fue el asunto, ¿no? Los detalles del accidente. Yo soy testigo de que Mario Olchese vio un accidente, fue testigo ocular del accidente. Yo doy testimonio de que ese señor que habló del accidente se llama Mario Olchese y dio detalles del choque, del atropello, de manera clara y concisa. Ese podría ser un testigo que podría considerarse dentro de un juicio, aunque es un testigo no muy valioso, digamos, ¿no? Porque este señor, ¿no es cierto?, que es testigo de que escuchó a Mario hablar del accidente, este hombre que cuenta del señor Mario, este hombre, pues simplemente cuenta algo que él no ha visto, sino simplemente lo que él ha escuchado de otra persona que sí ha estado presente.
Es una especie de testigo también referencial en un juicio. Podría decir, bueno, yo he escuchado que el señor Mario Olchese contó los detalles del accidente y él estuvo presente en ese momento. Yo no, sino el señor Olchese estuvo presente y que contaba a otra persona los detalles del accidente. El testigo que vale ahí es Mario Olchese, que estuvo presente. El otro que escuchó a Mario Olchese contar sobre el accidente, ese testigo es un testigo relativo, ¿no? Da testimonio de lo que otro, digamos, dijo que vio. Entonces nosotros podemos decir que dentro de los testigos de Jehová hay, pues, testigos. Según la Watchtower, los testigos de Jehová son testigos de Cristo también. Pero en todo caso, estos testigos de Cristo no son verdaderos testigos de peso. No, porque vamos a hablar sobre la resurrección de Cristo, por ejemplo. ¿Qué es lo que encontramos nosotros que dice la Biblia sobre la resurrección de Cristo? Tenemos en Hechos 5:32 que el apóstol Pedro dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. En el primer siglo hubo personas que fueron testigos oculares de la resurrección de Cristo. Jesús no resucitó solo y punto, sino que hubo personas que lo vieron resucitado, revivido, hablaron con él, comieron con él y bueno, esos son testigos de primera mano, testigos oculares, testigos auditivos, vamos a llamarlo de alguna manera. Ellos podían dar testimonio de que efectivamente Jesús resucitó. Y en Hechos 3:15 dice, y matasteis al autor de la vida, que Dios ha resucitado de los muertos, dice en Hechos 3:15, de lo cual nosotros somos testigos, testigos de primera mano, que vieron con sus ojos y oyeron con sus oídos. También en Hechos 5:32 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. ¿Qué cosas? De la resurrección de Cristo. Según el versículo anterior, es el 30 y 31, se habla de la resurrección. En Hechos 4:20 encontramos que dice lo siguiente, estimados amigos, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, aquí hay testigos de primera clase, testigos contundentes, testigos fiables, testigos convincentes, testigos que han visto y oído lo que el Señor Jesús no solamente enseñó y dijo e hizo, sino de su propia resurrección. Ellos fueron testigos de su propia resurrección. Y en Hechos 22:15 dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres, cuando se nombra al apóstol Pablo para dar testimonio a las naciones, le dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Probablemente el apóstol Pablo dio testimonio de lo que vio y oyó, no en cuanto a la resurrección de Cristo, puesto que no estuvo ahí presente, pero sí da testimonio el apóstol Pablo de cómo fue llamado directamente por Cristo, estando ciego, bueno, recuperó la vista, pero tuvo una visión en donde el Señor le llamaba y le encomendaba la evangelización a los gentiles. Entonces, de esto el apóstol Pablo dio testimonio, como lo vemos en las Escrituras, que él hablaba de que se le había aparecido el Señor, cómo se le apareció el Señor y cómo le había encomendado la misión evangelizadora. Entonces él fue testigo de lo que vio y oyó. Y eso fue en esa etapa de su conversión, donde tiene un encuentro personal con Jesucristo. Por supuesto que él no
dio un testimonio, digamos, como testigo ocular de la resurrección de Cristo, aunque habló de ella, de la resurrección, de ella. Habló de la resurrección de Cristo, resurrección de Cristo, pero ya no en calidad de testigo, porque a él no le constaba. Lo que sí habló como testigo es lo que él presenció en esa visión en el momento de su conversión. Pero no dejó de hablar de la resurrección porque tenía el testimonio, por supuesto, de los otros apóstoles. Aunque podría ser también que, bueno, en realidad el Señor se presentó a los suyos, ¿no? Fue visto por los suyos. El apóstol Pablo todavía no era parte del grupo cristiano, todavía no era converso, o sea que él no pudo necesariamente estar presente en la resurrección de Jesús, aunque sí pues, pudo dar testimonio, repito, de esa visión que tuvo donde el Señor lo llamaba. Dicho esto, estimados amigos, también el apóstol Juan dice algo parecido. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Lo que hemos visto y oído. Entonces, el verdadero testigo para nosotros, en realidad, como creyentes, no son pues los predicadores que nos hablan de la resurrección, los predicadores de hoy, que nos hablan de la resurrección y de las maravillas que Jesús hizo, dado que eso está registrado en las Escrituras y son asuntos que lo revelan, ¿no es cierto?, de la vida y obra de Jesucristo, precisamente los apóstoles. Y ahí pues que el Nuevo Testamento mayormente están escritos por apóstoles. Ellos nos dan a nosotros su testimonio de lo que ellos vieron y oyeron. Y nosotros nos convertimos al Señor por el testimonio de estos hombres que fueron testigos de Cristo. Nos convertimos en cristianos por el testimonio de ellos. Ellos son los testigos presenciales. Ellos son los testigos que son realmente convincentes, porque ellos hablaron de lo que realmente les constaba, de lo que vieron y oyeron. Entonces nos preguntamos, ¿somos todos testigos de Cristo ahora? ¿O son todos los cristianos testigos de Jehová y de Cristo? Definitivamente no. Nosotros ni siquiera podemos decir que hemos escuchado a un apóstol contar, digamos, de manera presencial, sus experiencias con Cristo. Tampoco, ni usted ni yo hemos escuchado a algún apóstol contando o dando testimonios de Jesús y de sus obras y de su resurrección. Yo no he escuchado ni a Pablo, ni a Pedro, ni a Santiago, ni a Juan dando testimonio de lo que vieron y oyeron. Ni siquiera puedo ser un testigo de segunda clase, porque no me consta. Sabemos que los apóstoles hicieron discípulos, y estos discípulos de los apóstoles pudieron tranquilamente decir, yo escuché a un apóstol del Señor dando testimonio de lo que vio y oyó. Ese que habla así es un buen testigo, aunque no un testigo totalmente confiable. Un discípulo de un apóstol escucha el testimonio directamente en presencia del apóstol de lo que el apóstol vio y oyó. Es un testigo importante. Y hubo testigos de apóstoles que hablaron de Jesús, que son buenos testigos también, porque ellos escucharon a apóstoles dar su testimonio sobre Cristo. Nosotros no podemos siquiera decir eso, de que hemos escuchado a un apóstol del Señor directamente en vida, tanto el apóstol como yo, hablando sobre la experiencia que tuvo el apóstol, sobre
la vida y obra de Jesús. Usted ni yo podemos tener ese privilegio de hablar siquiera con un discípulo directo de algún apóstol para que nos cuente qué es lo que le contó, por ejemplo, el apóstol Juan, ¿cierto? ¿Qué es lo que le contó el apóstol Juan? Hay un discípulo muy importante de Juan, que fue martirizado, no me acuerdo su nombre, de repente me pueden hacer ustedes acordar, ya me está fallando la memoria, que fue pues un discípulo directo de Jesús, de Juan, del apóstol Juan, y seguramente que murió de martirio, escuchó de Juan su experiencia y dio testimonio de toda su vida con Cristo. Que terminó siendo mártir, discípulo de Juan, que no me acuerdo su nombre, disculpen ustedes ahorita, era un testigo también importante, porque él podía decir, yo escuché a Juan contándome cómo fue la vida de Cristo y su resurrección. Interesante el testimonio que podría dar un discípulo de un apóstol. Nosotros en este siglo XXI no podemos tener ese privilegio ni siquiera de hablar con un discípulo de algún apóstol. Nosotros mismos no podemos ser buenos testigos de Cristo en este aspecto, de dar un testimonio de peso sobre los hechos de Jesús y su resurrección. Pero sí podemos nosotros recurrir a los evangelios para citar a estos apóstoles que sí dieron testimonio de primera mano de la vida de Cristo y su obra y su resurrección. Nosotros sí, por eso decimos, esto dice Juan, esto dice Mateo, esto dice Santiago, esto dice Pedro, Pablo, ¿cierto? Podemos nosotros, esto dice Judas, ¿no? Podemos decir sobre Jesús, sobre la doctrina, ¿no? Entonces nosotros podemos apoyarnos en el testimonio escrito de estos apóstoles. Y eso es lo que hacemos todos los días cuando hablamos. Nosotros no nos convertimos en testigos de Cristo, no podemos serlo, ni siquiera de segunda clase, puesto que no hemos hablado directamente con un discípulo de Cristo, o un discípulo de algún apóstol, quiero decir, ¿no? Entonces el punto es el siguiente: los testigos de Jehová se hacen llamar pues testigos de Jehová y de Cristo. Incluso en este momento, en el siglo XXI, muchos llamados testigos de Jehová se sienten orgullosos de decir yo soy testigo de Jehová y de Cristo, cuando en realidad no tienen las condiciones ni las cualidades de un testigo verdadero. Porque, como repito, ya pasaron 2000 años de historia cristiana y los cristianos de hoy simplemente nos fundamentamos y nos apoyamos en el testimonio de los apóstoles. Eventualmente también el testimonio de algunos de los discípulos. Y esto es de algunos de los discípulos de los apóstoles, quiero decir. Entonces, el punto es muy claro. No se puede ser testigo de Jehová ni de Cristo. Por la misma razón no se puede ser testigo de Jehová, porque nosotros no hemos estado en la presencia de Dios. En el hecho cuando se da la ley en el Sinaí, Dios pone por testigo a quienes estaban presentes viendo la dación de la ley, ¿no? Cuando se daba la ley. Estos sí eran testigos presenciales. Y probablemente también hubo testigos de segunda clase que escucharon a estos judíos hablando sobre este hecho de cómo Dios dio la ley. Pero ahora nosotros no podemos tener ese privilegio de ser testigos ni de Jehová ni de Jesucristo. Simplemente nosotros estamos acá creyendo en Jesucristo por la fe, porque por fe estamos creyendo. Por fe, no por vista. No por vista, hemos creído por fe, no por vista, no porque hemos visto,
sino porque hemos creído, hemos aceptado el testimonio de aquellos que sí fueron testigos presenciales. Estamos aquí por fe y no por vista. Nosotros creemos en todo lo que los testigos dijeron, es decir, los testigos reales de Cristo que fueron sus discípulos. Me seréis testigos en Judea, en Samaria y en todas partes de la tierra. Estos que salieron a dar testimonio fueron verdaderos testigos del Señor, sus apóstoles, los que a través de ellos dieron a conocer todo lo que hoy tenemos como lo que se llama el Nuevo Testamento. Y esto nos ayuda a nosotros para entender a Jesús, para conocerlo y conocer las maravillas que Él realizó. Termino diciendo entonces que aquellos fraudulentos que se hacen llamar testigos de Jehová y de Cristo son unos mentirosos. Bueno, estimados amigos, gracias y hasta un próximo video.